Que el Señor les bendiga, mis hermanos, una alegría poder compartir con ustedes. Este día vamos a compartir un video explicativo. Esto es un video explicativo, no es una prédica, más bien eh, sería como una enseñanza de cómo debemos enfrentar, por ejemplo, una prédica o cómo podemos hacer para poder predicar de mejor manera, pero no en el aspecto de la interpretación o cómo nosotros debemos tener una postura correcta, como se enseña en homilética, sino más bien los vicios que se cometen en la predicación. Entonces, vamos a estar hablando específicamente de eso. Y espero que puedan, hermanos, acompañarnos también en esto. Y, y es una alegría. Primero, mis queridos hermanos, quiero agradecer a los hermanos de Estados Unidos, de México, Centroamérica, Panamá, República Dominicana, de El Salvador, Costa Rica, Honduras también, de Cuba, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, y si se me escapa algún país les pido perdón, mis hermanos. Les agradezco que estén viendo los videos y también compartiendo con nosotros, escribiéndonos constantemente. Así que es una bendición del Señor y para Dios sea toda la gloria. Vamos a enfocarnos entonces en esto que estamos haciendo el día de hoy, que es los vicios desde el púlpito. Es interesante y nosotros debemos entender, hermanos queridos, que se habla mucho referente de cómo predicar, hay libros y todo, pero regularmente uno ve a través de las redes sociales cómo mucha gente comete excesos desde el púlpito que no es correcto o no es adecuado que los hermanos puedan hacer estas cosas y tampoco es agradable a la vista muchas veces y tampoco al oído escuchar estos temas. Con la excusa de que el Señor habla o el Señor tiene que, no se puede poner impedimento, no se puede poner bozal, se cometen grandes errores. Lo primero que tenemos que decir sobre la exposición bíblica, el púlpito, queridos hermanos, es una vitrina. Entonces, dependiendo del lugar y cuánto se predica, pero digamos en término medio unos 45 minutos, el predicador está expuesto, es observado en su vestimenta, en el lenguaje que usa, los gestos que tiene, las prácticas que realiza, si suda mucho o poco, si tiene la corbata abrochada o no, si usa o no usa corbata, todas estas cosas te ponen en vitrina cuando estás predicando. Y esto genera en forma inmediata un efecto de comparación entre lo que se está predicando y si esa persona lo vive realmente. Entonces es muy interesante que nosotros podamos ver esto y analizar. Por lo tanto, hay ciertas cosas que tenemos que eliminar. Por lo tanto, hermanos queridos, se debe tener mucho cuidado en cómo se expresa el mensaje bíblico y eliminar todo aquello que no corresponde al mensaje. Los vicios, llevarlos al mínimo, ojalá a cero. Todo aquello que no es parte del mensaje, hay que sacarlo desde el púlpito. Nuestros propios errores y nuestros vicios. No ir más allá. Quiero hablar de dos conceptos generales antes de entrar en los vicios desde el púlpito. El primero es la interpretación bíblica. Esto es entregar o buscar más bien el significado original del mensaje, utilizando reglas predefinidas, basa el tiempo en que se escribió el mensaje, en las condiciones que se escribió y considerando la gramática, literalmente como está escrito y también lo histórico. Esto todo en su contexto. ¿Y para qué? Para tomar el mensaje que se entregó en ese momento y traerlo al presente. Eso es la interpretación. Si usted quiere asociarlo con algo, asócielo a hermenéutica. Lo segundo, en la exposición bíblica, es transmitir a la audiencia, a quien está escuchando,
la interpretación del texto bíblico, eso que se interpretó en ese tiempo, se interpreta en un lenguaje comprensible para este tiempo, sin perder el sentido original y sentido y significado original, pero para poder aplicarlo a nuestras vidas hoy. Entonces esto es lo que llamamos regularmente homilética. En este punto nos vamos a centrar en la homilética, la exposición, la transmisión del mensaje, en la predicación o la enseñanza. Existen muchos aciertos, pero también muchos errores y algunos bastante cuestionables en la forma y fondo como se comunica el mensaje. Entonces debemos tener cuidado. Lo primero que vamos a hablar, y entramos en materia, el tiempo de preparación. Esto es interesante. ¿Cuánto tiempo se prepara un mensaje? Algunos creen que es todavía tomar la Biblia, abrirla, poner el dedo y predicar lo que está ahí. Y esto no es correcto, mis hermanos. El mensaje hay que prepararlo, hay que trabajar sobre él, por cuanto Dios quiere entregar un mensaje preciso para la iglesia, la congregación donde se va a predicar. Por lo tanto, requiere de preparación. No es tampoco empezar a estudiar el día sábado inmediatamente anterior para el domingo en la mañana estar predicando. Eso es una irresponsabilidad. El mensaje requiere ser trabajado, ir al contexto, ir a la historia, ir a la gramática y lo que literalmente está diciendo en ese tiempo requiere tiempo. Consulté a un profesor de la Facultad Teológica, un gran profesor, por el tiempo que se demora en la preparación de un sermón. Él, un hombre muy preparado, comentó que requiere alrededor de 20 horas de preparación o para la preparación de un sermón. Requiere tiempo, requiere dedicación. La gran salvedad, y esto es lo interesante, que al hermano que le pregunté esto, es experto, vamos a decir así, o maneja el idioma griego original. Entonces, si este hermano que tiene este nivel de preparación requiere bien 20 horas, ¿cuánto más para nosotros? Para todo aquel que no tiene ese conocimiento, puede requerir más tiempo. Por lo tanto, la preparación del mensaje es muy importante. Uno de los vicios desde el púlpito es no dedicarle tiempo a la preparación del mensaje. Saque usted la cuenta. Vamos a hablar de un pastor que es un conferencista internacional y que entrega, no sé, 5 mensajes distintos en la semana. Usted entenderá que él no tiene tiempo de preparar esos 5 mensajes. Estamos hablando de 100 horas de trabajo aproximadamente. Eso es imposible. A menos que este pastor o este conferencista tuviera los mensajes preparados desde antes y está repitiendo los mensajes. Pero acá estamos hablando de una iglesia que semana a semana está predicando cada día domingo. Por lo tanto, si usted se da cuenta y observa en la iglesia donde está, puede saber también si existe una preparación adecuada o no por el tiempo que se está dedicando. Eso es lo primero, el tiempo de preparación. Hay otro vicio, o la falta de tiempo, o el poco tiempo en la preparación. Hay otro vicio desde el púlpito, y es llamado, o puse ahí como punto, el erudito. Este hermano que predica, está delante en el púlpito y predica y cita palabras en el idioma original. El griego dice, y el hebreo dice, y el griego dice, y el hebreo dice. Y lo interesante mayor, o lo más llamativo, es que no conoce el idioma original. O sea, cita palabras del original sin conocer el idioma original. Claro, toma algún software, algún diccionario bíblico o algo y empieza a citar. Pero, por otra parte, si realmente conociera el idioma original, los oyentes no lo conocen. Por lo tanto, se transforma en un relato sin mayor entendimiento y que lleva a la confusión de aquel que está escuchando, los hermanos que están escuchando el mensaje. Y déjenme decirlo de esta manera, en algunos casos, hermanos, perdón, y no quiero ser irrespetuoso, llega a ser patético la cantidad de veces
que mencionan el idioma original y la palabra del idioma original y la palabra del idioma original. En el año 2000, fue en este año 2019, si no me equivoco, estuve escuchando la prédica de un hermano y 13 veces dijo, y en el idioma original, y mencionando y tratando de pronunciar la palabra en el original. Bueno, ¿qué es esto, hermano? No creo que sea correcto. Hay que transmitir el mensaje entendible para los oyentes. El idioma original, hermano, si es que lo conoce, es para la interpretación de la porción de la Biblia que se está estudiando, la cual luego debe ser transmitida a una audiencia que espera recibir la palabra de Dios, no a un predicador que, comillas, sabe o cree que sabe. Los maestros respetados, hermanos queridos, no están diciendo constantemente el idioma original y la palabra del idioma original. Regularmente lo hacen cuando enseñan en institutos teológicos, en charlas o seminarios algo específico, pero en el común de las prédicas no lo hacen de esta manera, sino que predican a través de la autoridad de la Escritura. Y ellos manejan el idioma original. Por lo tanto, saquemos al erudito de las prédicas. Dios bendiga a los hermanos que están viendo, hermano Ángel, Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a hermana Amalia de Tomás y hermano Rodolfo Rodríguez, mi hermano Juan también. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Gracias por ver los videos. Nos bendicen, hermanos queridos. Vamos al siguiente punto y otro vicio que se tiene que eliminar de los púlpitos. El primero es utilizar comentarios bíblicos para predicar o enseñar. Dios bendiga a nuestra hermana Rubia Acevedo también que está viendo el video. Utilizar comentarios bíblicos para predicar o enseñar. Le explico, por ejemplo, Samuel Pérez Millos, John MacArthur, el doctor Evis Carballosa, el doctor Miguel Núñez, Alec Modier, diferentes autores que tienen comentarios de libros. Entonces, se ocupan esos libros y se van predicando semana a semana. Pero la verdad que es un comentario de libro. No es la Biblia lo que está predicando. Eso es incorrecto, eso es un vicio que se tiene que eliminar desde el púlpito. Se entiende que el estudio de la palabra de Dios, o en el estudio de la palabra de Dios, se pueden consultar comentarios bíblicos, pero el comentario bíblico no, con mayúscula, no puede ser la fuente de la predicación. Disculpe que lo diga a mis hermanos, ¿cierto? Pero en general espero que se entienda de esta manera. En palabras chilenas, no hay que ser un vago o un holgazán, más entendible para Latinoamérica. No hay que ser un holgazán en esto. Debemos sumergirnos en el texto, leerlo, estudiarlo, meditar, consultar distintas versiones de la Biblia, subrayar las palabras que se repiten, los verbos, descubrir cuál es el mensaje que se entregó, cuál es la idea principal, cuál es la idea subyacente a la principal. Después de todo esto, recién consultar un comentario bíblico. No hay que ser un holgazán en esto. Por lo tanto, uno de los vicios que se tiene que eliminar de los púlpitos es usar los comentarios bíblicos para predicar, sino que es una herramienta de apoyo. Bien, otro vicio que se tiene que eliminar de los púlpitos es convertir la prédica en un show cómico. Hay algunos predicadores que en forma natural son bastante graciosos, son muy graciosos. Pero cuando esto se convierte en un chiste, una broma, un chascarro, uno tras otro, ya no es correcto. Debemos entender que existen ciertos formatos de enseñanza, ¿sí? Como en las charlas para matrimonio, charlas para jóvenes, etc. Perdón, hermanos. Que ahí puede ser un poco más coloquial, distinto. Pero si cada domingo vamos que hay bromas y chistes, vamos, y carcajadas, algo ya no anda bien. Se pierde el centro del mensaje.
El chiste desvía la atención de lo que se está diciendo. Por lo tanto, siempre debe haber atención sobre la palabra de Dios y no desviar esta atención de aquello que es el centro. Y los chistes desvían la atención. Otro vicio que se debe eliminar de los púlpitos es predicar sobre su propia familia. Si usted toma las predicaciones de un año en la iglesia que asiste y se da cuenta que a través de las prédicas de un año puede conocer a la familia del predicador en distintas áreas, es porque se está resaltando la familia. Lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que hacen bien, lo que hacen mal, las proyecciones que tienen, lo que estudian, lo que no estudian. Entonces, si tú te das cuenta que puedes conocer a la familia a través de las predicaciones, es porque se está destacando y resaltando la familia por sobre otras familias dentro de la congregación. De una u otra manera, se está poniendo a la familia en un lugar superior. Por ejemplo, ya lo acabo de decir, lo que les gusta o no les gusta, lo que hacen o no hacen, las conversaciones que tienen. Es que yo con mi esposa converso, con mis hijos converso, los atributos y cualidades destacadas que tienen, los pasos que van a dar en la vida, los logros que tienen o lo que pretenden lograr. Este es un vicio que se debe eliminar de los púlpitos. No se debe predicar sobre la familia. Constantemente, de una u otra forma, incluyen a la familia en sus prédicas. La familia del predicador no es lo más importante. Lo más importante es Dios y su palabra. Siguiente vicio que se tiene que eliminar de los púlpitos es no avergüence a otros desde el púlpito. No avergonzar a otros desde el púlpito. Mire qué interesante. Hermanos amados, doy gracias al Señor. Gracias por escribirnos. Simplemente gracias al Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Nos bendicen ustedes con las palabras que dan. Hermano querido, vamos nuevamente al punto que tenemos ahí. No avergüence a otros en público. No puede reprender a nadie públicamente. De ninguna manera. No puede aludirlo desde el púlpito, de manera directa y de manera indirecta. Este es un ejercicio, y deje de decirlo, es un ejercicio cobarde, ya que está en una posición de poder delante de una congregación más arriba en la altura y haciendo alusión a alguien, avergonzando a alguien. Con la autoridad que le da estar delante de una congregación, con ese respaldo, pocos se atreverían a decir algo como lo siguiente. ¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo. Usted me está hablando a mí. Usted me está aludiendo a mí. Pocos se atreverían a hacerlo porque hay hermanos en el entorno, porque están mirando, por temor, vergüenza, porque creen que es una persona demasiado elevada la que está predicando. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Rodrigo Sandoval desde Yanquihue. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, entonces no podemos hacer esto. Avergonzar y hacer alusión a esto. Esto no corresponde. Este acto, lo único que hace ese acto es quitarle la autoridad al predicador. Lejos de tener autoridad y que ser muy guapo, muy valiente, que se atreva a hablar desde adelante, la verdad es que quita autoridad, pierde toda autoridad, porque está utilizando el púlpito para avergonzar a alguien. El púlpito, hermano, no se utiliza para mostrar autoridad, desenmascarar o evidenciar situaciones específicas. Para eso existen las reuniones de miembros en la congregación, si la situación es grave y además si no se han cumplido los pasos bíblicos. Si hay algo en contra del hermano, usted le escribe al hermano un mensaje de texto y pide que se junten. Si el hermano no se quiere juntar con usted, bueno, llama a testigo. Y si no quiere con testigo, bueno, vamos a la congregación. Los pasos bíblicos. Pero por ningún motivo utilizar el púlpito para avergonzar a alguien. Es un vicio que tiene que ser eliminado
de los púlpitos. Este punto también tiene que ser eliminado como vicio en los púlpitos. La defensa de sus actos o de otra persona. Quiero defenderme porque me siento atacado, porque siento que están hablando de mí, porque creo que algo hay. Defenderse desde el púlpito o defender a alguien que yo creo que lo están atacando. Bueno, este vicio también debe eliminarse desde el púlpito. Jamás utilizar el púlpito, jamás. Hermano, Dios bendiga a mi hermana Bristela Valdivia, que está viendo también este video. Jamás utilizar el púlpito para defenderse. Esta no es una plataforma de uso personal, no es mi púlpito. No es de uso personal. Para hacer descargos sobre una situación. Es un lugar que está dispuesto por la congregación para predicar la palabra de Dios, no para ofender, no para defenderse. Desde el momento que usted utiliza ese lugar para defenderse, debe sí o sí ofrecer el mismo lugar para la persona aludida pueda defenderse también. Eso es lo correcto. Darle el espacio a otro creyente para que pueda defenderse. Eso no debe ser así. Siguiente vicio que debe ser eliminado de los púlpitos. Ser emocionalista. Disculpe que me detenga unos minutos más acá. Ser emocionalista. Las emociones por sí solas, hermano, no son malas. Dios nos dejó las emociones. Pero también cuando se utilizan en las predicaciones son un poderoso, y quiero decirlo de esta manera, hermano querido, son un poderoso elemento persuasivo y manipulador. Se ocupan mucho las emociones para manipular. ¿Cuántos realmente son hijos de Dios? Los verdaderos hijos de Dios van a entender este llamado. ¿Cuántos quieren dar $100? Los verdaderos emociones. Y manipulan con las emociones. Los que realmente están comprometidos van a ofrendar ahora. Y van a dar $50. Manipulan con las emociones. El emocionalismo debe ser erradicado desde el púlpito. Por ejemplo, si grita mucho de manera exacerbada y su garganta roja de tanto gritar y se pone un rojo en la cara, eso alterará y motivará a la audiencia en forma natural. La gente se altera al ver a alguien gritando y moviéndose rápidamente, pero no necesariamente esto es la dirección correcta. Es simplemente una exaltación de un público que está escuchando y viendo algunas cosas. Por lo tanto, el emocionalismo hay que eliminarlo desde el púlpito. El llanto. Vaya que el llanto conmueve. El llanto es una de las herramientas más poderosas de persuasión y ablandamiento de las personas. Se ablandan las personas con el llanto. Casi nadie puede quedar igual cuando ve a una persona llorando, citando versículos y llorando. Bueno, mi hermano, y usted me va a decir, ¿cómo va a ser tan duro? Pero hermano, lo que tiene que prevalecer desde el púlpito no son las emociones, sino la palabra de Dios. Entonces tenemos cosas como la siguiente. Oye, la prédica estuvo pero buenísima, estuvo muy bueno el sermón del día domingo. Ya, no, qué tremendo, me motivó. Claro, si el predicador es muy bueno para gritar, alzar la voz, o lloró mucho, me conmovió el mensaje. Pero vamos a ver qué realmente predicó. Si fue palabra de Dios, o fueron solo experiencias y nada más. El emocionalismo, hermano, no lo considere dentro del púlpito. No es así. Hermano querido, yo no veo a grandes predicadores, hombres respetables, que estudian 6 horas diarias la Biblia para poder predicar
y enseñar y escribir libros, yo no veo que se pongan a llorar cada sermón, sino tienen una tranquilidad, se esconden tras el púlpito, se esconden tras su Biblia para que la palabra de Dios salga. El emocionalismo desde el púlpito hay que erradicarlo, hermano. Basta ya de esto. Algo importante también que se debe eliminar desde los púlpitos es el estar halagando a otras personas o exaltando a otras personas. Ah, aquí está mi hermano, ¿eh? Aquí está mi hermano, tan buen hermano, ha sido mi compañero, me ayuda en todo. Este hermano llegó hace un año y mire todo lo que trabaja en la iglesia. Mire este hermano que ha llegado, lleva solamente 6 meses y todo lo que hace. Todos los días en la iglesia, halagando a hermanos, alabando a hermanos delante de la congregación. Eso tampoco es correcto. Porque simplemente el predicador está poniendo a este hermano en un nivel superior por encima de los hermanos que están escuchando. Y esto no es correcto. Nadie debe poner a alguien por sobre los demás. De hecho, pone a esa persona como ejemplo o nivel espiritual a alcanzar. ¿Y por qué tendría que ser así? Esa es una manera de convencer y llevar hacia mis propios propósitos al resto de lo que está. Ah, entonces hay que mirar a ese hermano y hay que seguir y hacer todo lo que él hace. Dejar a la familia de lado, pero estar en la iglesia. Dejar todas las finanzas en la iglesia y no tener para proveerle a su familia. No, hacer todo lo que él hace. No es así. No debemos exaltar a hermanos delante de la congregación. Es cierto que la palabra del Señor dice que honra, honra, pero esto se hace en privado. Es Dios el que recompensa en público. ¿Sí? Algo ha ocurrido acá, y me queda solo un punto, quiero detenerme. También algo ocurre en la preparación de los mensajes. Cuando no se da una conclusión, es un vicio que se tiene que eliminar de los púlpitos, el no dar una conclusión. Se supone que si ha preparado un sermón, ha estudiado un sermón, Dios le entregó una palabra, un mensaje claro para ese día, para la audiencia que va a estar ahí, para el domingo. ¿Por qué no se entrega la conclusión? Las razones pueden ser variadas, pero probablemente es por una falta de planificación del mensaje. Solo en algunas situaciones y por circunstancias totalmente externas, quizás no alcance a terminar todos los puntos que fueron trabajados. Pero en la mayoría de los casos terminará correctamente. Hacen un mensaje y no saben dónde terminar y dónde está la conclusión. Dios quería hablar en forma específica ese día. Específica. Un sermón bien hecho. No hay conclusión. No alcanzo a dar la conclusión. No alcanzo. Dejo otros puntos. ¿En qué punto se detuvo tanto en medio del sermón que no logró concluir? O sea, Dios lo tuvo trabajando toda una semana. Lo tuvo horas preparando un sermón. Y justo en el momento, Dios dice, no hay conclusión. Justo en el momento, un punto se alargó tanto que le restó tiempo al punto 2, al punto 3 y a la conclusión. ¿Usted cree que Dios es desordenado? ¿Usted cree que Dios está jugando con nosotros y nos hace trabajar un sermón toda la semana? Dios es cierto que en medio del sermón entrega palabra específica para cada corazón. Y Dios va poniendo en el corazón palabra de Dios para ir entregando. Pero Dios es ordenado, hermano. Por eso tenemos que estudiar sistemáticamente la Escritura. ¿Sabe lo que ocurre, mi hermano? Y que veo cada vez más y más. Es que muchos hombres
creen tener autoridad apostólica y son solo pastores. Y el pastor no es una función sobrenatural, no es una función tan grande que está por sobre los otros hermanos de la iglesia. Es una función más dentro de la iglesia. Y si es un predicador que no es pastor, es lo mismo. Es una función más dentro de la iglesia con dones que se están ejerciendo desde el púlpito. No se puede hacer lo que se le antoja desde el púlpito. Tiene que haber respeto a la palabra del Señor, a Dios, y respeto a los hermanos que están ahí. A lo largo de mi vida de creyente, he visto un montón de estos vicios y otros vicios desde el púlpito que realmente yo no puedo entender cómo la gente hace este tipo de cosas. Hermanos queridos, mis hermanos amados, este no es una prédica, la del día de hoy, es un video de enseñanza explicativo de los vicios que se cometen desde el púlpito. Espero, mi hermano querido, que estas herramientas que se transmiten sirvan para que usted pueda también filtrar lo que está escuchando y lo que está viendo en la congregación. Con mucho respeto, con mucho cariño, pero ver que hay cosas que no se están haciendo adecuadamente. Lo que tiene que prevalecer es la palabra del Señor, el estudio sistemático, ordenado y fiel de la palabra del Señor. Cuando estas cosas se están viendo desde el púlpito, y si hay 2 o 3 de estas cosas que se están viendo desde el púlpito, tenga cuidado, que a lo mejor no está escuchando palabra del Señor, sino solo experiencias, comentarios y todo lo que hemos dicho. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que hacemos. A nosotros solamente su misericordia. Hermanos queridos, ministerio cristianos punto verdaderos 7, al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia y sirviendo al Señor. Que Dios le bendiga grandemente.